Nunca olvidaré el día en que mi vida dio un vuelco. Recibí una llamada a medianoche que me dejó temblando, con el corazón en la garganta. Era la policía, y las palabras que pronunciaron aún resuenan en mi cabeza. Su hermana ha fallecido en un accidente. Antes de que pudiera procesarlo, me pidieron que fuera al hospital de inmediato, pero no solo por ella, había alguien más que ahora dependía de mí. Mi sobrina, Sofía, de apenas 13 años, estaba sola en el mundo. Si te gusta este tipo de historias llenas de emociones y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal y apoyarnos para seguir trayendo contenido que te mantenga al borde del asiento. Tu apoyo hace posible que estas historias lleguen a más personas. Todo pasó tan rápido que apenas tuve tiempo de asimilarlo. Mi hermana, Carla, era mi mejor amiga, mi confidente, mi todo. Éramos solo nosotras dos desde que nuestros padres murieron cuando éramos adolescentes. Ella era la mayor, siempre la fuerte, la que tomaba las riendas. Pero también tenía sus sombras, momentos en los que se encerraba en sí misma y no dejaba que nadie, ni siquiera yo, entrara en su mundo. Cuando nació Sofía, pensé que todo cambiaría, que la maternidad la haría más abierta, pero en realidad se volvió más reservada. Yo la adoraba, pero siempre sentí que había algo que no me contaba. Esa noche en el hospital, mientras abrazaba a Sofía, que lloraba en silencio con la mirada perdida, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Ella no dijo una palabra en el camino a mi apartamento. Solo se aferraba a una mochila vieja que había traído del lugar del accidente. Adentro, entre ropa y algunos libros, estaba el diario de Carla. No le di importancia en ese momento. Estaba demasiado ocupada tratando de entender cómo iba a cuidar de una adolescente mientras lidiaba con mi propio dolor. Los primeros días fueron un torbellino. Tuve que lidiar con el funeral, los papeles legales, las llamadas de abogados. Sofía apenas hablaba. Se sentaba en el sofá, mirando por la ventana, como si esperara que su mamá regresara en cualquier momento. Intenté acercarme, pero cada vez que lo hacía, ella se cerraba más. «Déjame en paz, tía», me decía, y aunque entendía su dolor, me rompía el corazón. Yo no era madre, no estaba preparada para esto. Mi vida antes de esa noche era sencilla. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance, vivía sola en un departamento pequeño, salía con amigos los fines de semana. Ahora, de repente, era la tutora legal de una niña que apenas me conocía. Una noche, mientras ordenaba su cuarto, encontré el diario de Carla debajo de su cama. Estaba cubierto de polvo, como si Sofía lo hubiera escondido a propósito. No sé qué me impulsó a abrirlo, tal vez fue la desesperación de entender qué estaba pasando por la cabeza de mi sobrina, o tal vez fue la necesidad de sentir a mi hermana cerca otra vez. Pero cuando lo abrí, las primeras palabras que leí me helaron la sangre. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Por favor, no dejes que Sofía lo descubra». Mi corazón se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba escondiendo Carla? Hojeé las páginas con manos temblorosas, pero no estaba preparada para lo que encontré. Las entradas no eran solo reflexiones de una madre soltera, eran confesiones. Carla hablaba de alguien que la seguía, de mensajes extraños que recibía, de un miedo constante que no podía explicar. Hablaba de un él que la vigilaba, alguien que sabía cosas de su pasado que ella nunca le había contado a nadie. Cada página estaba llena de paranoia, pero también de amor por Sofía. «No puedo dejar que la encuentren», escribió en una entrada. «Si me pasa algo, protégela. No confíes en nadie». Cerré el diario, con el estómago revuelto. ¿Quién era él? ¿De qué estaba protegiendo Carla a Sofía? Pensé en contarle a alguien, tal vez a la policía, pero las palabras de Carla resonaban en mi cabeza: «No confíes en nadie». Miré hacia el cuarto de Sofía, donde ella dormía, y sentí un nudo en el pecho. ¿Qué secretos cargaba mi hermana? ¿Y cómo podía proteger a Sofía si ni siquiera sabía de qué? Al día siguiente, intenté hablar con Sofía, pero ella seguía distante. Le pregunté si su mamá alguna vez le había hablado de alguien que la preocupara, pero solo negó con la cabeza y cambió de tema. Noté que siempre llevaba esa mochila vieja a todas partes, incluso a la escuela. Una vez, mientras ella estaba en el baño, revisé la mochila con cuidado. Adentro, encontré una carta sellada, escrita a mano, con el nombre de Sofía en el sobre.
No la abrí, pero algo en mi instinto me decía que no debía hacerlo, no todavía. Los días pasaron, y la tensión en el apartamento crecía. Sofía empezó a actuar extraño. Llegaba tarde de la escuela, revisaba las ventanas antes de dormir, y una vez la escuché susurrar por teléfono con alguien, pero colgó cuando me acerqué. Intenté convencerme de que era solo una adolescente lidiando con su dolor, pero no podía ignorar las palabras del diario de Carla. Cada noche, me sentaba con el diario en las manos, debatiendo si debía leer más o dejarlo estar. Pero una entrada en particular me dejó sin aliento: si algo me pasa, busca la caja en el sótano. Nadie más puede saberlo. Ni siquiera ella. El sótano. Mi hermana vivía en un edificio con un sótano común, lleno de cajas de almacenamiento de los inquilinos. Pero yo no tenía acceso, y el edificio estaba a nombre de una compañía que no contestaba mis llamadas. Decidí que necesitaba respuestas, así que una noche, mientras Sofía dormía, tomé las llaves de su mochila y me dirigí al edificio de Carla. El lugar estaba oscuro, silencioso, casi abandonado. Bajé al sótano con una linterna, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Encontré la caja de Carla, cerrada con un candado. Pero antes de que pudiera intentar abrirla, escuché pasos detrás de mí. Me giré, y allí, en la penumbra, estaba una figura que no pude distinguir. «¿Qué haces aquí?», dijo una voz grave, y el pánico me paralizó. Corrí hacia la salida, con la caja en las manos, sin mirar atrás. Cuando llegué al auto, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido: «Devuelve lo que no es tuyo». No podía dejar de temblar mientras conducía de regreso a casa, con la caja de Carla en el asiento del copiloto y ese mensaje inquietante resonando en mi mente: «Devuelve lo que no es tuyo». Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. ¿Quién era esa persona en el sótano? ¿Cómo sabían mi número? Miré la caja de reojo, un simple contenedor metálico con un candado oxidado, pero sentía que cargaba algo mucho más pesado, algo que no estaba segura de querer descubrir. Cuando llegué al apartamento, Sofía estaba despierta. La encontré en la sala, sentada en el sofá con las piernas cruzadas, mirándome fijamente. «¿Dónde estabas?», preguntó con una voz que no reconocí, fría, casi acusadora. Mentí, diciendo que había ido a comprar algo para la cena, pero sus ojos se entrecerraron, como si supiera que no estaba siendo honesta. La caja estaba escondida en mi bolso, y por alguna razón, no quería que ella la viera. No todavía. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con seguro y me senté en la cama, mirando el diario de Carla y la caja como si fueran bombas a punto de estallar. Intenté abrir el candado con un clip, pero mis manos temblaban demasiado. Cada ruido en el apartamento me ponía en alerta: el crujir del piso, el viento contra la ventana, el silencio mismo. Finalmente, cedí y escondí la caja debajo de mi cama, junto al diario. No podía lidiar con eso esa noche. Pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía la silueta de esa figura en el sótano, escuchaba esa voz grave. Y las palabras de Carla en el diario no me dejaban en paz: no confíes en nadie. A la mañana siguiente, traté de actuar normal. Preparé el desayuno, hice café, incluso intenté charlar con Sofía sobre la escuela. Pero ella estaba más distante que nunca. Apenas tocó su comida y se quedó mirando su teléfono, enviando mensajes a alguien. «¿Con quién hablas tanto?», pregunté, tratando de sonar casual. «Nadie», respondió, y guardó el teléfono rápidamente. Había algo en su actitud que me ponía los nervios de punta. No era solo el duelo, era como si ella también escondiera algo. Decidí que no podía seguir ignorando el diario. Esa tarde, mientras Sofía estaba en su cuarto, lo abrí de nuevo. Las entradas se volvían más oscuras a medida que avanzaba. Carla escribía sobre un hombre al que llamaba R. No daba detalles, solo iniciales, pero decía que él sabía cosas de su pasado, cosas que ella había enterrado hace años. «No puedo escapar de él», escribió en una página. «Cada vez que pienso que estoy a salvo, aparece de nuevo. Creo que sabe lo de Sofía». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué sabía ese tal R de mi sobrina? ¿Y por qué Carla nunca me dijo nada? Una entrada me dejó helada: «Si algo me pasa, no dejes que Sofía vuelva a ese lugar».
Está en su sangre, pero no puede saberlo. ¿Qué lugar? ¿Y qué demonios quería decir con está en su sangre? Sentí que las piezas de un rompecabezas empezaban a juntarse, pero no tenía la imagen completa. Recordé la carta en la mochila de Sofía, la que no me había atrevido a abrir. Tal vez ahí estaba la clave. Pero cuando fui a buscar la mochila, no estaba en su cuarto. La busqué por todo el apartamento, cada vez más frenética, hasta que escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Corrí a la ventana y vi a Sofía caminando rápido por la calle, con la mochila colgada al hombro. La seguí. No sé qué me impulsó, pero algo en mi instinto me decía que no podía dejarla sola. La vi entrar a un café a unas cuadras de casa. Me quedé afuera, escondida detrás de un árbol, sintiéndome como una espía en una película mala. Sofía se sentó en una mesa al fondo, y unos minutos después, un hombre se acercó a ella. Era alto, con cabello oscuro y una chaqueta de cuero. No pude ver su cara desde donde estaba, pero la forma en que Sofía lo miró me dio escalofríos. No parecía asustada, sino familiarizada. Como si ya lo conociera. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Otro mensaje de un número desconocido. No estás lista para esto. Mi respiración se cortó. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que pudiera estar observándome, pero la calle estaba vacía. Cuando volví a mirar al café, el hombre ya no estaba, y Sofía estaba sola, mirando su teléfono con una expresión que no pude descifrar. Corrí de vuelta al apartamento antes de que ella regresara, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Esa noche, no pude contenerme más. Cuando Sofía llegó, la enfrenté. ¿Quién era ese hombre en el café? Solté, sin pensar. Sus ojos se abrieron de par en par, y por un segundo, vi algo que no esperaba, miedo. No sé de qué hablas, dijo, pero su voz temblaba. Intenté presionarla, pero se encerró en su cuarto y no salió hasta el día siguiente. Me sentía atrapada en un juego que no entendía, con reglas que nadie me había explicado. Decidí que necesitaba abrir esa caja, costara lo que costara. Fui a una ferretería y compré un cortador de pernos. Cuando regresé, Sofía no estaba en casa. Aproveché el momento y corté el candado con un ruido que resonó como un disparo en el silencio del apartamento. Dentro de la caja, encontré fotos viejas, documentos, y una llave pequeña con una etiqueta que decía Caja de Seguridad 472. También había una nota escrita a mano, en la letra de Carla: si encuentras esto, ya es demasiado tarde. Lo siento, hermana. Antes de que pudiera procesar lo que significaba, escuché un ruido en la entrada. Alguien estaba intentando abrir la puerta. Me quedé paralizada, con la nota en la mano, mientras el pomo giraba lentamente. No era Sofía, ella tenía llave y nunca hacía tanto ruido. Corrí a apagar las luces y me escondí en el armario, con el corazón en la garganta. Los pasos eran lentos, pesados, como si la persona estuviera buscando algo. O a alguien. El armario olía a polvo y ropa vieja, pero apenas notaba eso mientras contenía la respiración, escuchando los pasos que se movían por el apartamento. Cada crujido del piso sentía como un martillo en mi pecho. Me aferré a la nota de Carla, arrugándola entre mis dedos sudorosos, mientras intentaba no hacer el menor ruido. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Por un instante, pensé que quien fuera que estaba ahí abriría el armario y me encontraría, pero entonces escuché un ruido metálico, como si algo cayera al suelo, y los pasos se alejaron rápidamente. La puerta principal se cerró con un golpe seco, y el silencio volvió, pesado y opresivo. Salí del armario con las piernas temblando y revisé el apartamento. No había nadie, pero en el suelo de la sala encontré un llavero plateado con una inicial grabada, R. Mi estómago se retorció. ¿Era el mismo R del diario de Carla? No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, lo que significaba que quien entró tenía una llave. O sabía cómo entrar sin dejar rastro. Revisé la caja bajo mi cama, seguía ahí, intacta, pero no podía dejar de sentir que alguien sabía exactamente lo que estaba haciendo. No le conté nada a Sofía cuando volvió. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando, pero cuando le pregunté qué pasaba, solo murmuró un nada y se encerró en su cuarto otra vez. Me sentía atrapada en una red que no podía ver. Cada pista, el diario, la caja, la llave, la nota,
parecía llevarme a un callejón sin salida, y la actitud de Sofía no ayudaba. Estaba empezando a sospechar que ella sabía más de lo que decía, pero no tenía idea de cómo hacerla hablar sin empujarla más lejos. Al día siguiente, tomé la llave de la caja de seguridad y decidí investigar. La etiqueta decía caja de seguridad 472, pero no había ninguna indicación de en qué banco o lugar estaba. Revisé los documentos de la caja de Carla y encontré un recibo arrugado de un banco local, con una nota escrita a mano: preguntar por el gerente, solo él sabe. Era vago, pero era algo. Me puse una chamarra, guardé la llave en mi bolsillo y salí, asegurándome de cerrar la puerta con doble seguro. No quería más visitas sorpresa. El banco estaba en una parte vieja de la ciudad, con un edificio que parecía sacado de otra época. Cuando llegué, pedí hablar con el gerente. El hombre que salió a recibirme era mayor, con gafas gruesas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó, y noté que sus manos temblaban ligeramente cuando le mostré la llave. Le expliqué que era de mi hermana, que había fallecido, y que necesitaba acceder a la caja de seguridad 472. Su rostro cambió, como si hubiera visto un fantasma. Necesitaré algo de documentación, dijo, pero su voz era tensa, y no dejaba de mirar hacia la puerta. Mientras esperaba, noté que una mujer en el mostrador me observaba. Era joven, con el cabello recogido en una coleta apretada, y fingía estar ocupada con unos papeles, pero sus ojos seguían volviendo hacia mí. Cuando el gerente regresó, me dijo que no podía darme acceso sin una orden judicial, pero algo en su tono me hizo pensar que estaba mintiendo. Decidí no insistir, no quería levantar más sospechas. Pero antes de irme, la mujer del mostrador se acercó y me deslizó un papel doblado. «No lo abras aquí», susurró, y se alejó rápidamente. Esperé hasta estar en el auto para abrir el papel. Era una dirección, escrita a mano, y una frase: «No vayas sola». Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué me estaba ayudando? Decidí que no podía seguir actuando sola, pero tampoco sabía en quién confiar. Recordé a Diego, un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como investigador privado. No éramos cercanos, pero siempre me había parecido confiable. Lo llamé y le conté una versión resumida de la historia: el diario, la caja, la llave. Omití lo del hombre en el sótano y los mensajes extraños, no quería sonar loca. Diego aceptó ayudarme, pero me advirtió: si tu hermana estaba metida en algo turbio, podrías estar abriendo una puerta que no vas a poder cerrar. Esa noche, mientras esperaba a que Diego investigara la dirección del papel, volví al diario de Carla. Las últimas entradas eran casi ilegibles, como si las hubiera escrito con prisa. Hablaba de un lugar al que nunca debía llevar a Sofía, un lugar que estaba en su sangre. También mencionaba a alguien más, alguien a quien llamó el guardián. No daba nombres, pero decía que esa persona era la única en la que podía confiar, aunque incluso ella la traicionó al final. Cada palabra me hacía sentir más perdida, pero también más decidida a encontrar respuestas. Cuando Sofía llegó a casa, la enfrenté de nuevo. Esta vez, no me contuve. «Sofía, sé que sabes algo. ¿Quién es R? ¿Qué te estaba escondiendo tu mamá?». Ella se quedó callada, mirándome con una mezcla de miedo y rabia. Luego, para mi sorpresa, rompió a llorar. «No lo entiendes, tía», sollozó. «Si te digo, te van a hacer daño. Como a mamá». Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Era Diego. «Encontré algo en la dirección que me diste», dijo, con la voz tensa. «No vengas sola. Y no traigas a la niña». Me quedé mirando a Sofía, que seguía llorando, y luego al teléfono. Sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor, como si cada paso que daba me acercara más a un abismo. Pero no podía parar ahora. Tomé mi bolso, la llave, y el diario, y le dije a Sofía que se quedara en casa. «No abras la puerta a nadie», le advertí, aunque algo en su mirada me decía que ella ya sabía más de lo que yo podía imaginar. Conduje hacia la dirección que Diego me había dado, con el diario de Carla y la llave de la caja de seguridad en mi bolso. La noche estaba oscura, sin luna, y las calles parecían más vacías de lo normal. La advertencia de Diego resonaba en mi cabeza: «No vengas sola». Pero no había tiempo para dudar.
Cada segundo que pasaba sentía que me acercaba más a la verdad, o tal vez a algo mucho peor. La dirección llevaba a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía sacado de una pesadilla, paredes descascaradas, ventanas rotas y un olor a humedad que se metía en los huesos. Cuando llegué, Diego ya estaba ahí, esperándome junto a su auto. «Esto no me gusta nada», dijo, mirando el almacén con el ceño fruncido. Llevaba una linterna en una mano y una expresión que no dejaba lugar a dudas. Estaba tan nervioso como yo. Le mostré la llave y le conté lo del guardián y el misterioso eje del diario. Diego no dijo mucho, pero sus ojos se oscurecieron. «Quédate cerca de mí», fue todo lo que murmuró antes de que entráramos. El almacén estaba casi vacío, salvo por unas cajas apiladas en un rincón y una puerta metálica al fondo. Diego iluminó la cerradura. Era una caja de seguridad empotrada en la pared, con el número 472 grabado en ella. Mi corazón dio un vuelco. Saqué la llave con manos temblorosas y la inserté. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio. Adentro, había una carpeta llena de documentos, fotos y una carta sellada con el nombre de Sofía escrito en la letra de Carla. Pero antes de que pudiera abrir la carta, escuchamos un ruido, pasos rápidos, acercándose. Diego me empujó detrás de una caja y apagó la linterna. Los pasos se detuvieron, y una voz familiar cortó el aire: «Sé que están aquí». Era la misma voz grave del sótano. Mis pulmones se congelaron. Diego me hizo una seña para que no me moviera, pero entonces una figura apareció en la entrada del almacén. Era el hombre del café, el de la chaqueta de cuero. A la luz de una lámpara que colgaba del techo, vi su rostro por primera vez, cicatrices en la mejilla, ojos fríos, y una sonrisa que me heló la sangre. «Entrégame la carta, y nadie sale herido», dijo. Diego se puso de pie, bloqueándome con su cuerpo. «No sabemos de qué hablas», respondió, pero su voz temblaba ligeramente. El hombre rió, un sonido seco y sin humor. «No juegues conmigo, Diego. Sé que ella te contrató». Mi mente dio un giro. ¿Diego? ¿Cómo sabía su nombre? Antes de que pudiera procesarlo, el hombre sacó una pistola. Todo pasó en un instante. Diego se lanzó contra él, hubo un forcejeo, y un disparo resonó en el almacén. Caí al suelo, cubriéndome la cabeza, mientras el eco del disparo me zumbaba en los oídos. Cuando abrí los ojos, el hombre estaba en el suelo, inmóvil, y Diego estaba de pie, con la pistola en la mano y sangre en la camisa. «Estoy bien», dijo, aunque su rostro estaba pálido. «Toma la carpeta y vámonos». Corrí hacia la caja de seguridad, agarré todo lo que pude y salimos corriendo hacia el auto. Mientras conducíamos, Diego me confesó algo que me dejó sin aire: él conocía a Carla. Hace años, ella lo había contratado para investigar a alguien, pero nunca le dijo quién. «Pensé que era un caso más», dijo. Pero luego me di cuenta de que estaba metida en algo mucho más grande. De vuelta en el apartamento, con la puerta cerrada con llave, abrí la carta de Carla. Las palabras me golpearon como un puñetazo: «Sofía no es solo mi hija. Es la última de una línea que nunca debí despertar. Es su padre, y él nunca la dejará ir». La carta explicaba que Carla se había involucrado con un hombre peligroso, alguien ligado a una organización que ella nunca nombró. Sofía era el resultado de esa relación, y quería reclamarla, no por amor, sino porque creía que ella heredó algo que Carla llamó el legado. No entendía qué significaba, pero las fotos en la carpeta mostraban a Carla en lugares extraños: ruinas, símbolos tallados en piedra, cosas que parecían sacadas de un culto. Sofía estaba en su cuarto cuando llegué. Le conté todo, sin omitir nada. Por primera vez, no se cegó. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo la verdad: sabía quién era R. Lo había conocido meses antes de la muerte de Carla. Él le dijo que era su padre, que quería protegerla, pero ella no le creyó. «Mamá me advirtió sobre él», susurró. «Por eso me dio la mochila. Dijo que si algo le pasaba, debía dártela a ti». Revisamos la mochila juntas. Dentro de la carta sellada que había encontrado antes, había un mapa y una nota: «Llévala lejos. Donde él no pueda encontrarla». Pero antes de que pudiéramos decidir qué hacer, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido:
No puedes esconderla para siempre. Miré a Sofía, que temblaba, y supe que no había vuelta atrás. Tomé su mano, guardé la carpeta y el diario, y salimos del apartamento esa misma noche, sin mirar atrás. No sé a dónde iremos, ni si alguna vez estaremos a salvo. Pero mientras conduzco por carreteras oscuras, con Sofía dormida en el asiento del copiloto, juro que la protegeré. No importa lo que cueste. El legado de Carla, sea lo que sea, no definirá el futuro de mi sobrina. No si puedo evitarlo.